Que Dios le bendiga, buena noche, un gusto y un placer saludarlo una vez más. Y hoy quiero hablarle acerca de una palabra maravillosa que nos deja el apóstol Pablo allá en el libro de Filipenses, en su capítulo 4 y su verso 4, y dice de esta manera: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Piense por un momento en las palabras que el apóstol Pablo nos estaba diciendo. Regocijaos en el Señor siempre. No le está diciendo alégrese el día de mañana, alégrese el día que viene, alégrese el año que viene. No, él dice alégrese en Dios siempre. En la dificultad, en el proceso, regocijaos. En el invierno, regocijaos en el verano, regocijaos en el día, en la noche, regocijaos en todo tiempo. No le está diciendo regocíjese en el Señor cuando todo te va bien, cuando hay salud en tu familia, cuando la mesa está llena, cuando tienes un buen trabajo, cuando tienes un buen sueldo, cuando todo te vaya bien. Él dice regocijaos en el Señor siempre. Y usted me podrá decir, es fácil decirlo, pero qué difícil es vivirlo. Y te voy a decir algo. Cuando el apóstol Pablo escribe esta epístola a los filipenses, Pablo estaba preso. Pablo estaba en una prisión. Y quizás usted se pregunta, ¿y qué hacía Pablo en una prisión? Bueno, Pablo estaba ahí porque le había tocado en ese momento estar en esa prisión, estar preso por una causa. ¿Y sabe qué? Cuando llevan preso a una persona a una cárcel, al menos esa persona va consciente que está en la cárcel preso porque está pagando las fechorías, los delitos que hizo. Está consciente de que tiene que estar ahí. Pero el apóstol Pablo, cuando escribe estas palabras, cuando escribe este verso que dice regocijaos en el Señor siempre, y otra vez digo regocijaos, Pablo estaba sufriendo, Pablo estaba triste, Pablo estaba quizás llorando ahí en esa cárcel. Y Pablo no había hecho nada malo, Pablo no había cometido ningún delito, pero había hecho algo. ¿Y sabe qué es lo que había hecho? Por predicar esta palabra. Por eso, esa era la causa, la razón por la cual Pablo estaba preso. Y él dice, regocijaos en el Señor siempre. Estén contentos, no solo cuando las cosas les vayan bien, no solo cuando las cosas marchen excelentes, sino también en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de la angustia, estar regocijados siempre. Y mucha gente dice, pero qué difícil es poder vivir alegre cuando mi hijo muere, cuando mi esposa me abandona, cuando mis padres me dan la espalda, cuando mi familia se enferma. Qué difícil es regocijar. Claro que vas a llorar, claro que te vas a sentir triste, pero cuando el ser humano viene a Cristo, cuando el ser humano se convierte a Dios, el ser humano no está solo. El hombre está acompañado con el ser divino, con el ser maravilloso, con el ser supremo que lo defiende y lo cuida siempre. Y sabe algo, la palabra nos enseña allá en el libro de Juan, en su capítulo 15 y su verso 10, dice de esta manera: si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, esta es la clave, este es el gran secreto. Cuando usted permanece en Dios, cuando usted permanece en Cristo, entonces usted tiene esa habilidad de poder estar feliz en medio de la tribulación. Tiene esa posibilidad de estar contento en medio del dolor. ¿Por qué? Porque sabe que no está solo. Porque sabe que a la par suyo está Dios, que Dios lo está cuidando. Quizás no lo ve, quizás no lo siente, no lo palpa con sus manos, pero su fe y su mente sabe que ahí está ese ser maravilloso presente con usted, que ahí está Dios para guiarlo, para cuidarlo, para protegerlo, para defenderlo, para estar en todo tiempo en medio de la situación. Dios es quien le pone gozo en su corazón. Pero para eso debemos estar conectados con Dios. ¿Y cómo vamos a estar conectados con Dios? Guardando sus mandamientos. Esa es la evidencia de estar conectados con Dios. ¿Por qué? Porque si Jesús estaba conectado con el Padre porque guardaba los mandamientos del Padre,
Entonces, nosotros debemos estar conectados en Jesús. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios son el carácter de Dios en la vida del ser humano. Son la presencia de Dios en la vida del ser humano. Es el respaldo de Dios en la vida del ser humano. Entonces, pero si usted no tiene a Jesús, si usted no está conectado con Jesús, entonces ¿cómo va a ser feliz cuando llegue el dolor a su vida? Entonces, ¿cómo va a ser feliz cuando la dificultad toque su corazón? Cuando la enfermedad llegue a la vida de sus hijos. No va a poder ser feliz. ¿Por qué? Porque la felicidad proviene de Dios. La felicidad es la habilidad con la cual Dios le da al ser humano esa paz aquí adentro en su ser. Entonces, para poder optar a estar feliz en medio de la dificultad, para poder optar a cumplir lo que Pablo dijo, regocijaos en el Señor siempre. Él no dijo, estad alegres ustedes solos, él dijo, estad alegres en el Señor. La clave del verso, en el Señor. ¿En quién? En el Señor, no usted solo. Usted solo no puede hacer nada. Usted solo no puede darse felicidad, no. ¿Por qué? Porque la misma mente lo va a traicionar. La misma mente le va a decir, pero ¿cómo si está solo? El diablo ocupa esas partes, esas decisiones, para traerle a usted dolor, tristeza, angustia en su vida. ¿Sabe algo? Si usted lee el libro de Job, usted se va a dar cuenta que dice la Biblia, dice la Escritura, que se presentaron los hijos de Dios y entre ellos iba Satanás, y Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Hombre recto, perfecto, temeroso de mí. Y el diablo le dice, claro, ¿quién no te va a temer? ¿Quién no va a estar así si le tienes todo? Le tienes una bonita familia, le tienes ganado, le tienes dinero, le tienes hacienda, le tienes bienes. ¿Cómo no te va a servir? Pero quítale todo. Imagínese lo que le dice el diablo, quítale todo. Entonces, ¿quién le quita todo a usted? ¿Es Dios o es el diablo? Es el diablo, por supuesto. Todas las cosas malas que provienen para el ser humano no provienen de Dios, provienen del diablo. Por eso el diablo le dice, quítale todo y verás que te maldice. ¿Y sabe algo? El diablo tenía un propósito. Y cuando el diablo le llega a hacer dolor a su vida, el diablo lleva un propósito. Y el propósito del diablo es que usted malentienda el dolor, malinterprete el dolor y piense que Dios lo está castigando. Porque eso fue lo que pasó. Imagínese la mujer, la esposa de Job, le dice, ¿por qué no maldices a Dios si te mueres? Tanto que estás sufriendo, ¿por qué no lo maldices si te mueres? ¿Sabe algo? No era la esposa lo que estaba hablando, era el diablo que había puesto palabras en la boca de ella para que ella le diera el aliento a Job, haciéndole creer que Dios era quien lo estaba castigando. Pero la Biblia dice de esta manera, porque yo sé, dice Dios, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, pensamientos de amor y no de odio. Todo lo que nace en el corazón de Dios es para bien. Nada de que lo haga sufrir viene del corazón de Dios. Todo lo que le hace daño, todo lo que lo hace llorar proviene del corazón y de la mente del diablo. El diablo es quien lo ataca, el diablo es quien lo destruye, el diablo es quien lo hace sentir que ya no tiene vida. El diablo es quien le da dolor a su cuerpo, a su ser, a su alma. El diablo es quien lo angustia. Pero el diablo tiene un propósito y el propósito del diablo es alejarlo de Dios. Hacer que usted diga, es que Dios me está castigando por el pecado que cometí, es que Dios no me ama. Pero yo le digo esta noche algo. Dios lo ama tanto porque su amor es perfecto, su amor es eterno. El diablo es quien a veces aprovecha las situaciones en las cuales el ser humano se descuida. Las malas decisiones que el hombre tome, el diablo las utiliza ¿para qué? Para causarle dolor y tristeza, para causarle dificultad, para que usted diga que Dios lo está castigando, cuando en realidad nada de lo que le hace llorar, nada de lo que le hace sufrir proviene de la mente de Dios, porque Dios tiene pensamientos extraordinarios para su vida. Dios tiene pensamientos buenos para usted. Eso es lo que hay que entender. ¿Y sabe algo? La gente dice que los mandamientos de Dios, lo que está escrito aquí en el libro de Juan, lo que dijo Jesús, si guardáis mis mandamientos, permaneced en mi amor. La gente piensa que al momento que Jesús fue crucificado en la cruz, se cumplieron los mandamientos, que se cumplió la ley, entonces, y que el pecado es la transgresión de la ley. Y la gente dice, pero si al momento que Cristo fue a morir a la cruz del Calvario, también llevó crucificada la ley con él. Entonces, la ley no tiene validez, dice la gente.
Entonces, si la ley no tiene validez, la Biblia dice que el pecado es la transgresión de la ley, o sea que no existe el pecado. Y si no existe el pecado, ¿de qué nos va a salvar la gracia? Esa es la gran pregunta. Y yo le digo algo esta noche. Lo único que le puede dar salvación es Jesús. Tampoco usted quiera cumplir la ley, porque la ley no fue escrita con el plan de salvación. La ley en su papel nunca fue escrita con la intención de salvar al ser humano. Lo único que puede salvarlo a usted es la gracia que fue dada por medio de nuestro Señor Jesucristo al momento de morir en la cruz del Calvario. Él es el único que puede darle el perdón de pecados, la vida. Él puede darle todo. Pero mucha gente dice que ya no hay ley, o mucha gente quiere cumplir la ley. Cuando si usted quiere cumplir la ley, ¿de qué lo puede salvar la ley? ¿De qué puede aprovechar la ley? Porque solo una cosa lo va a salvar, la ley. Y tampoco los mandamientos lo van a salvar. Lo va a salvar Cristo. Pero al momento de convertirse a Cristo, usted tiene que llevar una vida de obediencia. Usted tiene que llevar una vida plena delante de Dios. ¿Por qué? Porque si usted se descuida, el acusador, el diablo, le va a causar dolor a su vida, con el objetivo de que usted piense que Dios es quien lo está castigando. Y mucha gente hoy en día sufre, mucha gente llora, y mucha gente está ahí llorando, atormentado, pero no quiere venir a Cristo. No quiere reconocer sus errores, no quiere reconocer sus pecados. ¿Por qué? Porque dice, yo he pecado tanto que no sé si Dios me perdona. Y yo te digo algo esta noche, Dios te perdona. Dios es un ser de oportunidades, de segunda oportunidad, de tercera oportunidad, de cuarta oportunidad, de quinta, de mil, de tantas oportunidades. Dios es eterno y Dios te ama y te espera con los brazos abiertos. Pero Él no puede hacer nada para atraerte. Tienes que venir personalmente. Y quizás me dirás, pero yo me he ido tantas veces de Él. Pero yo le he prometido tantas cosas a Dios y no las he cumplido, le he fallado. Pero Dios no te juzga. Dios te espera. Por ti murió. Por ti dio su vida en la cruz. A ti te está esperando. Vuélvete a Cristo. Él quiere salvarte, Él quiere perdonarte. Él quiere darte una vida sin dolor, una vida sin sufrimiento. Él quiere darte ese gozo para que puedas regocijarte en el Señor en todo tiempo. Siempre en el dolor, en las circunstancias, en los fracasos de la vida. Dios quiere darte esa paz, ese gozo en el corazón. Incluso cuando la vida sientas que ya no tiene sentido. La solución es Cristo. Dios quiere darte todo eso. Dios quiere ayudarte. Dios quiere darte fuerza, fortaleza. Dios no te condena, Dios no te juzga. Pero depende del ser humano que venga a Cristo. Depende del ser humano si quiere volver a comenzar de nuevo con Dios. Tenemos un Dios maravilloso de oportunidades que nos ama tanto. Y tenemos que estar conectados con Jesús. Así como Jesús estaba conectado con el Padre, nosotros también tenemos que estar conectados con Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia sigue diciendo en el verso 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, Dios nos da la habilidad para estar feliz en medio de la circunstancia, de la dificultad. ¿Por qué? Porque sabremos que no estamos solos. Dios nos da tantas cosas y muchas veces fallamos. Dios te da a ti los tesoros más valiosos y quizás los quiebras, quizás los destruyes. Pero ven delante de Dios, postras delante de Él y del Señor. Te he fallado tantas veces, he quebrado las cosas buenas que me has dado, las he tirado a la basura, las he desechado. Pero aquí estoy, hazme nuevo y haz nuevo todas las cosas para mí. Y Dios lo hace. El camino hacia la salvación es maravilloso. Se sufre, sí. Se llora, sí. Pero muchas veces es Dios quien le da permiso al diablo para aumentar nuestra fe. Así como para Job, Dios le dijo que le quitara, pero al final le obligó a devolverle todo, a dárselo por completo y hasta más de la cuenta. ¿Por qué? Porque así es Dios. Dios permite que el diablo te quite, pero también le obliga que te devuelva el 100 por 1. ¿Por qué? Porque Dios es un ser maravilloso que te ama. Dios es un ser extraordinario que no quiere verte llorar, no quiere que te pierdas. Y ¿sabes algo? Hay momentos en los cuales el ser humano tiene que decidir. El ser humano se va a enfrentar a una decisión tan importante que tiene que saber qué es
lo que va a hacer. Eso es lo que pasa. El ser humano tiene que saber qué es lo que va a hacer en medio de las dificultades, de los procesos, de los problemas que le puedan venir. Porque te digo algo, hay un pasaje de la Biblia, allá en el libro de Hebreos, en su capítulo 11 y su verso 24, y dice de esta manera: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escuche, por la fe. El 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Imagínate, por la fe, Moisés decidió el camino con Dios. En ese camino de dolor, en ese camino que se sufre, en ese camino que hay angustia, en ese camino que hay tristeza, en ese camino que hay tantas cosas. Pero Moisés decidió irse porque sabía que tenía una recompensa maravillosa con Dios y sabía que no iba a estar solo. Decidió sufrir con el pueblo, decidió sufrir las consecuencias de ser un hijo verdadero de Cristo, un hijo verdadero respaldado por el ser maravilloso y el ser supremo que se llama Dios. Imagínate, escogió ser maltratado. ¿De qué le sirve al ser humano gozarse, deleitarse, darse tantos lujos, si al final tiene un camino de muerte? Por eso la Biblia dice, por eso Salomón más que todo dice, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que al final son caminos de muerte. ¿Por qué? Porque a veces al ser humano le gusta lo fácil. A veces el ser humano dice, es que obedecer a Dios es difícil. Y no es así. Obedecer a Dios, cuando te aferras de Él, cuando guardas sus mandamientos, Dios mismo te va a dar la habilidad para que puedas obedecer, para que puedas caminar bien, para que puedas vivir bien y tener una comunión con Dios plena, una comunión con Dios eficiente. ¿Para qué? Para tocar el corazón de ese ser maravilloso que nos ama tanto. Esta es la noche en la cual usted tiene que decidirse en la vida. ¿Camina con Dios o deja que el diablo lo termine arruinando con tantas cosas que el enemigo tiene? Porque ese es el propósito del diablo. Es alejarlo de Dios, y es alejarlo permanente, es que usted se pierda, es que usted haga tantas cosas. Pero Cristo vino para darte vida y para que la tengas en abundancia. Esta es la noche en la cual usted decide. Lea esta palabra, que entre más la lea, Dios más le va a hablar a su vida. Yo le deseo una noche maravillosa y espero que esta palabra llegue a su corazón. Cuídese mucho. Bendiciones. Hasta una próxima, si Dios así nos presta la vida. Ánimos en el nombre de Jesús.